Bueno, como es tradición, como es costumbre, vamos a hacer nuestra meditación. Vamos déjame ver. Vamos a recitar nuestro mantra. Vamos a recitar primero nuestro mantra, nuestro Villa mantra o nuestro mantra raíz, que es el Om. Vamos a inhalar y al exhalar vamos a recitar el Om. Inhalamos, exhalamos. Oh, Gajananam Bhutagana Dishevitam Kapita Jambufala Saravakshanam Mashutam Shokabina Shakaranam Namami Vigneshwara Padapankayam Om Ataikada Munirestam Trikalaknyam Parasharam Paprachopetya Maitreya Pranipatya Kritanyaliha Bhagavam Paramam Punjam Guhyam Vedam Gamutamam Trishkandam Yautisham Kora Ganitam Shamhiteti Cha Eteshwapi Trishu Shreta Horeti Shruyate Une Tuatashtam Shrotumi Chami Kripaya Bada Me Prabhu Om Shanti Shanti Shanti. Pues listo, muy buenos días. En esta clase vamos a ver las diferentes divisiones, las categorías principalmente de los diferentes tipos de astrólogos que existen actualmente y vamos a hablar también de las combinaciones planetarias que manifiesta un astrólogo en particular, ¿no? Que puede desarrollar habilidades, cualidades con respecto a su estudio o a su práctica o incluso a la manifestación de su conocimiento a través de lo que es la interpretación de las cartas astrológicas. En este caso específicamente vamos a explicar primero que en el conocimiento védico se explica que este conocimiento está conformado por 6 miembros, que está muy relacionado al cuerpo de Vishnu. Entonces, estos 6 miembros son los siguientes, tienen un tipo de influencia y tienen un tipo de correspondencia, ¿no? Porque dentro de estos 6 miembros, que son característicos o representativos de Vishnu, está lo que es el Jyotisha, la ciencia astrológica, que es algo que pues estamos aprendiendo, estamos estudiando y que de una u otra manera pues debemos conocer un poquito a mayor profundidad, tener en cuenta pues que este conocimiento que es considerado muy importante, que conforma parte de estos 6 miembros, dentro de estos 6 miembros es considerado uno de los más importantes. Entonces tenemos el primer miembro que hace referencia a los chandas.
Los chandas representan la parte de los pies de Vishnu. En este caso, por ejemplo, en este caso, este tipo de miembro o división es representativo o la base de los Vedas. Está relacionado principalmente con esa transmisión del conocimiento a través de la sucesión discipular. Tiene una relación, tiene un vínculo directo con los sabios y con los rishis. Entonces, de esta manera, pues bueno, los chandas refiere a ese tipo de conocimientos específicamente. Luego tenemos lo que viene siendo los Vyakarana. Los Vyakarana son representativos de la parte del rostro de Vishnu y todo lo que tiene que ver con los Vyakaranas, digamos que son conocimientos que estudia principalmente la gramática, todo lo que está relacionado a la gramática dentro de todo el conocimiento de los Vedas. Y por otra parte tenemos los Kalpa. Los Kalpa se vincula, se relaciona directamente con las manos de Vishnu y estudia todo lo que está relacionado con los ritos, ¿no? Todo lo que uno pueda hacer a nivel ritualístico, todo lo que tiene que ver con samskaras o actividades ritualísticas, se encuentra dentro de este miembro que es conocido como los kalpas, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos los shiksha. Los shiksha, en este caso, es un tipo de división o miembro que se relacionan a la nariz dentro del rostro de Vishnu y estudia todo lo relacionado a la fonética, ¿no? A los sonidos, todo lo que tiene que ver con el mantra shastra, porque hay diferentes shastras que nos dan un conocimiento muy profundo, muy específico sobre algún tema en particular. Entonces, el mantra shastra, por ejemplo, que se relaciona a los shiksha, en este caso, nos ayuda a entender y a comprender con mayor exactitud el significado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el alfabeto sánscrito y sus influencias que pueden manifestar a nivel de gunas, a nivel de influencias de los elementos, ¿no? De los panchamahabhutas, etcétera, ¿no? De las diferentes modalidades. Entonces, Shiksha tiene que ver con la fonética y los sonidos. Y dentro de esta consideración, de este miembro, bueno, se considera importante hacer estudios sobre el mantra Shastra. Luego la otra parte del cuerpo de Vishnu son los Nirukta. Estos Nirukta se relacionan a los oídos de Vishnu, ¿no? Son los oídos de los Vedas y estudia el significado especial de cada de las palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, hay palabras que a veces pueden tener dos o tres significados. Entonces, en este caso específico, los niruktas se encargan del estudio de todas esas palabras a profundidad dentro de este lenguaje, dentro de este conocimiento. Y por último tenemos el miembro de Yotisha, en este caso, por ejemplo, se relaciona a los ojos, que está también dentro de la cara del señor Vishnu, y bueno, estudia el tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera se dice que la conformación de estos 6 miembros que forman el cuerpo de Vishnu, de cierta manera, que son conocimientos dentro de estos 6 tipos de divisiones de conocimiento, el Yotisha, que son los ojos de los Vedas, que estudia el tiempo, es considerado uno de los más importantes. Esto se debe a que, por ejemplo, cuando una persona o nosotros mismos podamos situarnos o encontrarnos en un cuarto oscuro y si nosotros no tenemos la capacidad de poder ver en ese cuarto, se dice que nuestros movimientos, nuestra capacidad de movimiento es muy limitada. Entonces, a través de que nosotros podamos poner luz dentro de ese cuarto, dentro de esa habitación, pues de esa manera, digamos que vamos a tener mayor facilidad de movimiento porque vamos a poder percibir todo lo que está presente dentro de ese cuarto. Entonces, el Yotish, la astrología védica, se considera como la luz que nos permite ver y que nos permite estudiar todo lo relacionado al tiempo, ¿no? Que tiene que ver con esa manifestación de karmas, karmas que hemos estado generando a través del paso de las diferentes encarnaciones o de la manifestación de las diferentes vidas. Entonces, en ese caso, el Yotisha se considera una ciencia muy importante, ¿no? Luego, bueno, tenemos
¿Dónde está 5? Ok. Habíamos dicho que esta clase se relaciona a las cualidades que debe de manifestar un astrólogo o un aspirante a astrología. Entonces, en la antigüedad, para que una persona pudiera ser considerada candidata para el estudio de la astrología, tenía que desarrollar algunas cualidades, entre las cuales pues se encuentran 26 principales, que son 26 cualidades que se relacionan a personas que desarrollan votos. Principalmente estamos hablando que son personas que se vuelven devotos de Dios y que de esta manera son considerados brahmanes o brahmanas, y que de cierta manera habíamos dicho que la astrología, pues al ser una ciencia brahmínica, como tal, los astrólogos pues tenían que desarrollar estas cualidades para poder tener una comprensión más amplia, más grande sobre el conocimiento de la astrología, el conocimiento védico, tuvieran la facilidad, la capacidad de poder entender los principios con mayor facilidad. Entonces, hay 26 cualidades específicas que, bueno, en algún momento si nosotros pudiéramos desarrollar por lo menos alguna o una que otra de estas 26 cualidades, sería lo más ideal, porque de esta manera, al desarrollar estas cualidades, nosotros nos volveríamos muy expertos, nos tendríamos mucha habilidad, mucha facilidad para poder desarrollar este conocimiento. Entonces, aquí vienen enumeradas. La primera cualidad se conoce como Kripalu. Esta cualidad significa misericordia, o sea, un astrólogo debe desarrollar misericordia. Y bueno, eso significa que una persona que realmente es misericordiosa, al momento de ver que alguien más está sufriendo, esa persona que está observando, que es un Kripalu, naturalmente va a manifestar un tipo de sufrimiento propio, ¿no? O sea, va a manifestar un sentimiento propio simplemente por el hecho de ver sufrir a alguien más, ¿no? A otra entidad viviente. Entonces, nosotros debemos desarrollar misericordia. Luego tenemos la segunda, que es Akrita Roda, significa no ser pendenciero. En este caso, pues ser una persona pacífica, ser una persona tranquila, pues justamente porque dentro de lo que es el conocimiento de la astrología, se dice que una de las debilidades que puede estropear o que no permite el avance de una persona es justamente Croda, ¿no? Que es la ira, ¿no? Entonces, el ser pendenciero, pues de esa manera uno entra en esta cuestión de ser un poquito antipacífico, y bueno, eso se vuelve un obstáculo para el aprendizaje. Luego la tercera es Satyashara, significa veracidad. Entonces, como tal, nosotros debemos desarrollar veracidad, y que es algo muy importante como aspirantes, ¿no? A astrólogos, porque pues dentro de este proceso de aprendizaje, que en algún momento nosotros podamos volvernos maestros, ¿no? De esta ciencia, este conocimiento, o que podamos ser personas que tengamos la disposición a hacer interpretaciones de carta astrológica, pues debe de estar siempre presente lo que es la veracidad, ¿no? Porque de esa manera un astrólogo debe de desarrollar esta cualidad satya o satyashara, que es la veracidad, justamente para no incurrir en actividades pecaminosas o actividades karmáticas que pueden ser negativas y que pueden generar una consecuencia en nosotros. La cuarta cualidad es Shama, significa ser igual con todos. Eso significa simplemente ser ecuánime, ¿no? No tener preferencia sobre alguien o sobre algo, ¿no? Siempre uno debe de desarrollar la ecuanimidad, ser ecuánime ante todo y ante todos. Luego la quinta es Nidosha, significa que uno no debe de manifestar fallas, o sea, significa que uno debe de mantenerse o tratar de mantenerse puro en su propósito. Y bueno, si en algún momento, porque es normal, como seres humanos, pues hay siempre una tendencia, ¿no? A cometer errores. De hecho, la misma alma condicionada dentro de un cuerpo, pues una de sus características es la de cometer errores, ¿no? Estar en ilusión, etcétera, entre otras cosas. Entonces, Nidosha significa sin falla, o sea, mantenerse
estable, mantenerse puro en nuestro propósito y como seres humanos, como almas condicionadas, si en algún momento nosotros caemos de una posición, debemos tener la capacidad de levantarnos, ¿no? Entonces eso significa nidosha, sin falla. O sea, si cometemos algún error, pues remediar ese error y levantarnos, no quedarnos tirados. Luego tenemos la sexta cualidad, es Vadanya o Vadanya, que significa magnanimidad. Esta cualidad es de ser magnánimo, significa ser amoroso hacia con todas las entidades vivientes y que también se relaciona un poco a esa cuestión de ser compasivo, ¿no? De ser misericordioso, que es la primera Kripalu, Vadanya. Ser magnánimo, pues dar los mejores deseos, dar amor a, a, a todas las personas, incluso a aquellas personas que nos puedan desear el mal, también desearles lo bueno. Eso es lo que significa Vadanya, magnanimidad, magnanimidad. Luego tenemos la séptima cualidad que es Mridu, que es mansedumbre. Eso solamente significa que uno debe de ser tranquilo, que uno debe de ser apacible. La octava cualidad de Suchi significa limpieza. Digamos que en este caso se recomienda hacer actividades que puedan purificar nuestra existencia y no lo opuesto. Luego tenemos la novena, es Akinchana, significa desapego de posesiones materiales. Digamos que en ese caso, ver lo que uno pueda poseer o lo que uno pueda tener materialmente, ser consciente de eso, de que pues lo que podamos poseer materialmente es algo que vamos a poseer de manera temporal. Entonces, Akinchana significa desapego, no quiere decir que no tengamos cosas materiales, sino significa que vamos a desarrollar un desapego teniendo en cuenta que lo que podamos poseer va a ser temporal, va a ser efímero y que al final de cuentas pues hay un beneficiario, un dueño supremo. Entonces, Akinchana significa eso, no generar apego hacia las cosas materiales para no generar sufrimiento. La décima, Sarvo Pakaraka, significa ejecutar actividades en beneficio de los demás. En este caso, pues bueno, hacer el bien a los demás siempre pues con la intención o con la intención sí, la intención específicamente de ayudar a otros. La onceava significa, bueno, se conoce como santa, significa ser pacífico también, ser imparcial, ¿no? Al ser pacífico y desarrollar mucha bondad, ¿no? Luego tenemos Krishnaika, Sharana, significa estar completamente refugiado en Dios. En este caso, pues en la cultura védica se considera a Krishna como Dios. Krishnaika, Sharana, significa estar completamente refugiado en Dios. Luego tenemos Akama. Kama es una palabra que forma parte de los Purusharta, los cuatro pilares, que es deseo. Akama es una palabra, una cualidad que debe de ser desarrollada que significa sin anhelos. O sea, que uno debe tener control sobre sus deseos y, bueno, no manifestar deseos egoístas principalmente. Luego tenemos la decimocuarta cualidad de Sanija y significa indiferencia a las adquisiciones materiales, ¿no? O sea, indiferencia significa que, pues de una u otra manera, todo lo que podamos poseer materialmente, eso que podamos tener, utilizarlo al beneficio o al servicio de los demás. Principalmente al beneficio o más que al beneficio, al servicio de Dios. Eso es lo que significa anija, ¿no? Indiferencia a las adquisiciones materiales en el sentido de que deben de ser dirigidas en servicio hacia lo supremo. Luego la cualidad número 15 significa, bueno, se conoce como estira, significa ser fijo, o sea, en este caso quiere decir que uno debe de concentrarse en nuestro proceso, principalmente tiene que ver con Ishta también, estira, ser fijo, simplemente fijarse en nuestro proceso, cómo estamos llevando nuestros procesos, cómo estamos aprendiendo, cómo estamos haciendo las cosas. Ser fijo significa verse a uno mismo
y al mismo tiempo significa no estar viendo o fijándose en los procesos de otros. O sea, en algún punto como maestros a lo mejor pues sí uno tiene que estar viendo el desarrollo, el crecimiento de los demás, ¿no? Para poder ayudar. Con esa finalidad uno puede estar viendo los procesos de alguien más, pero hablando de un aspecto personal, ya muy personal, pues estira significa fijarnos en en nuestro propio proceso y no estar viendo el de los demás. Luego la cualidad 16 se llama Vijita Shat Guna, estar completamente libre de lujuria. La lujuria no se traduce como la lujuria, o bueno, sí tiene que ver también con la lujuria del deseo del sexo, la sexualidad, pero también tiene que ver con los deseos. O sea, todo lo que nosotros podamos desear en este mundo material se relaciona con esta debilidad que es la lujuria. Entonces, en este caso, más que nada, Vijita Shadguna significa tener control sobre nuestros deseos. La cualidad número 17, Mitabuk, no comer nada más de lo necesario que lo necesario. En este caso, pues bueno, tener un autocontrol y no generar o acumular, ¿no? Volvernos satiajaras, acumuladores, y tener solamente lo necesario. Luego tenemos la cualidad número 18, es apramata, que significa no ingerir embriagantes. En esta cualidad, pues bueno, indica pues que las personas no deben de usar ningún tipo de intoxicante, uno no debe de intoxicar el cuerpo porque se contamina la conciencia y de esa manera nosotros no vamos a tener la capacidad, no vamos a tener la habilidad de poder desarrollarnos como astrólogos, porque algo muy importante que debemos de entender que las personas que desean formarse como astrólogos pues deben de tener mucha claridad en su mente. Entonces los intoxicantes, los embriagantes hace que se pierda esa claridad. Por eso es una de las cualidades que como astrólogo se debe de adquirir y se conoce como apramata. Luego tenemos la cualidad número 19, se llama manada, significa que uno debe de ser respetuoso y literalmente, pues bueno, ser amable con todos. La cualidad 20 es amani, significa no tener deseo de manifestar o desarrollar un prestigio falso. Luego tenemos la 21 que es gambira, desarrollar solemnidad, ser muy abierto a todo y a todos. La cualidad número 22 es karuna, compasión, que también está ligada mucho, por ejemplo, a kripalu, que es la misericordia, a vadanya, que es la magnanimidad. Eso también forma parte karuna. A través de la compasión, pues uno puede ser favorable hacia todos, ¿no? Ser compasivo. Luego tenemos la cualidad número 23, Maitra, significa que uno debe de ser amigo o amistoso hacia con todos. Entonces, uno debe de siempre, como amigo, animar siempre a las demás personas, ¿no? A que puedan seguir adelante y que puedan continuar con sus procesos y de esta manera, pues que de una u otra forma podamos ser de ayuda, ¿no? Para las personas que lo necesitan. Eso significa amistad, ayudar a otros. Kavi, que es la número 24, significa ser poético. Poético en el sentido de que uno debe de cuidar su manera de expresar, su forma de hablar, ¿no? Entonces, en este caso, significa que uno debe de desarrollar un vocabulario, uno debe de desarrollar la capacidad de hablar y comunicarse de manera cortés, de manera correcta, no usar pues términos o palabras a veces antisonantes o desarrollar esa influencia, ¿no? De tener un lenguaje, pues, de un tipo en la tamaguna, ¿no? Luego, Daksha, que es la cualidad 25, significa manifestar, ser experto, significa esforzarse para dar siempre lo mejor, ¿no? Daksha significa eso, esforzarse siempre más de lo que uno, pues hasta el punto que uno pueda, pues para siempre dar lo mejor. Y la última cualidad, que es Mauni, que significa silencioso, siempre respetar, ¿no? Respetar a los demás, principalmente cuando los demás están hablando, ¿no? Silencioso significa Mauni, ser respetuoso cuando otras personas hablan.
Entonces, en este caso, estas 26 cualidades son cualidades que eran, de cierta manera, requisitos que un aspirante a, a- a desarrollar el conocimiento de la astrología yotisha debería de manifestar, ¿no? Debería de adquirir estas cualidades. Sin embargo, pues en esta era de Kali Yuga es un poquito difícil, que en realidad, pues bueno, no, yo no creo que sean tan complicadas, algunas sí, principalmente las de los deseos, la lujuria, ¿no? Entre otras, la limpieza, la intoxicación, ahí sí puede ser como debilidades que pueden costar trabajo. Pero las demás, pues yo creo que si uno se determina, pues va a tener facilidad de poder desarrollarlas. Entonces, se explican en las escrituras, en los Vedas, que entre más cualidades de estas podamos desarrollar, más facilidad y más habilidad vamos a tener para desarrollar nuestro conocimiento, para desarrollar nuestra capacidad como astrólogos. Entonces, hará que nuestro estudio y práctica, en este caso, sea genuina y de tal forma obtengamos grandes beneficios. O sea, incluso si uno nace en una casta baja, porque estábamos hablando en clases anteriores, que, por ejemplo, existen 4 castas, que son los Sudras, los Vaishyas, los Kshatriyas y los Brahmanas. Entonces, antiguamente el conocimiento astrológico, que es un conocimiento brahmínico, solamente podía ser estudiado, o las personas que podían tener acceso a este conocimiento, pues eran los brahmanas de nacimiento. Sin embargo, en la actualidad, las mismas escrituras o maestros dentro de la asociación discipular, pues nos han dicho que no importa la casta, ¿no? Que más bien es a través de la cualificación. Entonces, en este caso, pues al cualificarse en relación a estas 26 cualidades, pues uno va a tener la facilidad de acceder al conocimiento de la astrología. Entonces, uno no debe de sentirse desanimado si dentro de nuestra disposición karmática, astrológica, uno haya nacido bajo una influencia de una casta baja, ¿no? Entonces, porque uno puede cualificarse y ser un buen astrólogo, ¿no? Entonces, esa sería la consideración, ¿no? Entonces, uno debe de ser muy apegado, o sea, los astrólogos, uno de los tips, ¿no? Para que una persona pueda desarrollar con facilidad el conocimiento astrológico es el desarrollo de la espiritualidad. Una persona que se vuelve espiritual va a desarrollar mayor facilidad para poder manifestar el conocimiento de la astrología, ¿no? Entonces, sin embargo, en estos tiempos, eh, con que uno se vuelva hábil y desarrolle estas cualidades, ¿no? Uno desarrolle veracidad, uno tenga conocimiento sobre los Vedas, que uno esté libre de envidia, que uno sea espiritual y que uno tenga habilidad en las matemáticas, porque sí se requiere un tanto en la astrología védica. En ese caso, al desarrollar estas cualidades, que son pues pocas, de esa manera se nos va a manifestar la capacidad de poder observar, de poder ver, ¿no? Entonces, en este caso, esta capacidad de poder ver, de desarrollar esta intuición, se conoce como Daibagnya, ¿no? Aquellos que pueden ver, ¿no? Entonces, estas cualidades, veracidad, el desarrollo de las matemáticas, la espiritualidad, estar libres de envidia y conocer los Vedas nos convierten en Daibagnya, significa el que puede ver todo, ¿no? Entonces, todas las predicciones hechas por tales personas, ¿no? Que desarrollan estas cualidades, siempre serán certeras. Entonces, uno como astrólogo o como aspirante astrólogo, uno debe de desarrollar estas cualidades, ¿no? Entonces, algo muy importante es hacer austeridades, ya que a través de eso se puede desarrollar un poder intuitivo acertado, muy grande, el cual es necesario para realizar predicciones acertadas, ¿no? Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, dentro de una de las divisiones de la astrología, se requiere mucho de lo que es la intuición acertada, ¿no? La división de Nimita, ¿no? Que tiene que ver con los presagios, uno tiene que desarrollar esa intuición acertada, pues justamente para que podamos entender esos presagios y podamos darle un simbolismo, un significado. Entonces, como astrólogos, más allá de esa división en la generalidad,
uno debe de desarrollar esa capacidad de manifestar una intuición acertada para hacer predicciones acertadas y tener la capacidad de poder observar más allá, ¿no? Poder ver todo. Entonces, una de las cualidades, o bueno, más que cualidades, una de las actividades que uno puede hacer para desarrollar la intuición acertada, pues es ¿cómo se dice? La ejecución de austeridades. Una persona que realiza austeridades va a manifestar, va a desarrollar su intuición acertada. Habíamos dicho que pues había unas combinaciones donde las personas pues manifestaban planetas en ciertas casas, que era la 4812, que son casas de cierta manera de ciencias ocultas, y planetas en los signos de agua, significaba que nacen ya bajo una cuestión karmática favorable para el desarrollo de la intuición. Entonces, una manera de poder manifestar la intuición, una forma para desarrollarla, intuición acertada, es a través de poder realizar actividades de austeridad, ¿no? Prácticas espirituales y austeridades, y de esa manera se desarrolla la intuición. Entonces, por otra parte, hablando de las categorías de astrólogos y todo, en la sucesión de maestros y discípulos, ¿no? Se habla en las mismas escrituras, se dice que una persona que inicia su proceso de aprendizaje dentro del Yotirveda o astrología védica, se recomienda que esa persona pueda recibir un mantra, ¿no? Y este mantra puede ser dado por algún maestro espiritual o simplemente hacer también lo que se considera como el Navagraha Puya, que es una actividad que nosotros y ustedes, o sea, ustedes como estudiantes, aspirantes y practicantes de astrología, deben de realizar de manera regular. El Navagraha Puya, pues bueno, Nava significa 9, Graha significa planeta, capturador, y Puya significa adoración. Entonces, nosotros como estudiantes, practicantes de la astrología, si no tenemos la iniciación de un maestro dentro de una asociación discipular, si no tenemos un mantra personal, especial para nosotros, para poder desarrollar mucha habilidad con respecto a la astrología védica, al Yotirveda, ¿no? Porque cuando uno recibe la iniciación de un maestro dentro de una sucesión, de una línea discipular, uno incrementa sus cualidades, sus habilidades, porque digamos, cuando uno toma iniciación de un maestro, uno adquiere un compromiso, ¿no? Entonces, ese compromiso pues está basado en la realización de ciertos votos. Y como votos, pues bueno, la palabra de voto viene de votos, personas que hacen votos. Entonces, como tal, un devoto debe de cualificarse, ¿no? Que justamente decíamos que estas son 26 cualidades que puede desarrollar un devoto. Alguien que hace votos a través de adquirir un compromiso, de recibir una iniciación dentro de una sucesión de maestros discípulos, a través de recibir la iniciación, uno debe de desarrollar cualidades y al desarrollar cualidades uno adquiere habilidades, ¿no? Para poder desarrollar su conocimiento, para poder desarrollar su espiritualidad. Y como aspirantes astrólogos sí debemos de tener una conexión a nivel espiritual, ¿no? Se dice que si uno no tiene esa fortuna de poder encontrar un maestro fidedigno dentro de una sucesión, pues mientras en lo que llega ese maestro, en su momento, pues bueno, uno debe de hacer lo que es el Navagraha Puya. Como astrólogos, uno debe de hacer la adoración de los 9 planetas con sus respectivos nombres, ofrecer elementos, ofrecer incienso, lámpara de ghee, flores, entre otras cosas. Ofrecer los 5 elementos. Y bueno, hay yantras de representativos que vendría siendo el Navagraha Yantra, que justamente es un yantra que debe de poseer pues un astrólogo para poder hacer esta adoración y recibir la gracia, recibir las bendiciones de las energías de los 9 planetas para que uno pueda tener una comprensión más amplia, ¿no? De lo que es todo el significado íntimo de los grajas. Por otra parte, pues bueno, digamos, uno, si no tiene la fortuna de recibir la iniciación o recibir un mantra,
hacer el Navagraha Puya, ¿no? Y establecer una conexión, ¿no? Con todo esto. ¿Por qué hacer el Navagraha Puya? Porque los grajas, que son los planetas, son considerados los protagonistas de todo este conocimiento astrológico y bueno, y por ese motivo pues, se considera, ¿cómo se dice? Hacer la adoración. Entonces, también, por ejemplo, uno debe de hacer mantras como astrólogo, práctica de mantras y práctica de puyas, y a través de eso uno alcanzará los resultados deseados, ¿no? Como estudiante de astrología. Entonces, cantar mantras se recomienda hacerlo a través de un mala, que es un rosario, ¿no? Que posee 108 cuentas. Y si nosotros no hemos recibido un mantra, podemos cantar estos mantras 108 veces como estudiantes de astrología, porque esas serían dos cosas que nos facilitarían el poder alcanzar resultados deseados dentro de nuestro proceso de aprendizaje, que vendría siendo el cantar mantras y hacer puya. Entonces, estos mantras son considerados favorables. Om Krishna Guru, Om Hum Ram Chaitanyayay Namaha, Om Gurave Namaha, Om Hrim Klim Dattatreyaya Namaha, Vyam Vyashadevaya Namaha, Om Krishna Guru, Om Hum Ram Chaitanyayay Namaha, Om Gurave Namaha, Om Hrim Klim Dattatreyaya Namaha, Vyam Vyashadevaya Namaha. Entonces, estos mantras son abiertos, son para cualquier persona, como les decía, que pues no han tenido a lo mejor la fortuna de encontrar un maestro, recibir un mantra específico. Y se pueden cantar estos mantras porque son mantras especiales que invocan a ciertas energías, divinidades, que nos dan la facilidad y la capacidad de poder desarrollarnos astrológicamente y espiritualmente, sobre todo. Y bueno, tener un Navagraha Yantra para hacer nuestra puya, nuestra adoración a los 9 planetas. Entonces, bueno, hay 9, digo, diferentes tipos de clasificaciones, como dentro de lo que viene siendo los tipos de astrólogos, ¿no? Entonces debemos de conocer estos diferentes tipos de clasificaciones que existen. Y en la actualidad, principalmente, hay 6 tipos, 2 que son principales, que son el tipo de astrólogos con una influencia o predominancia del planeta Rahu, y astrólogos con una influencia, una predominancia del planeta Ketu. Astrólogos Rahu, astrólogos Ketu, astrólogos espirituales, académico, mercenario, inmoral, etcétera. De estos 4 primeros entran dentro de la categoría de Rahu y Ketu. El planeta Rahu y Ketu, de una u otra manera, influyen dentro de esta categoría, porque en esta era actual de Kali Yuga, pues hay una influencia muy predominante de lo que viene siendo Rahu, ¿no? Que es la marginación. Entonces, como son extremos, son planetas que siempre son opuestos, indica como una interacción entre lo sutil. Entonces, dentro de estas categorías, que son de 6 tipos, es probable que nosotros podamos estar a lo mejor dentro de una de estas categorías, ¿no? O que podamos a lo mejor desarrollar cualidad o descualificación, porque hay categorías o clasificación de astrólogos pues que no son muy buenas. Entonces nosotros podamos entrar dentro a lo mejor de una de estas categorías. Y bueno, la mejor categoría pues es la de ser un astrólogo siempre dispuesto al desarrollo de la espiritualidad, que está muy conectado a lo que viene siendo al planeta Ketu. Entonces, si nosotros queremos estar en un plano superior, debemos desarrollar cualidades a través de las prácticas diarias, como, conocidas como sadhana o sadhana. Sadhana es una palabra que significa actividades diarias que deben de ser realizadas, así como dentro de la Ayurveda existen actividades que se hacen de manera diaria, ¿no? Para mantener nuestro equilibrio, que es el dinacharya. Son actividades específicas, físicas, ¿no? Entre otras cosas que uno hace diariamente para mantener un equilibrio. Entonces, el sadhana, o el sadhana, que es una práctica diaria, también está más vinculada o relacionada a prácticas espirituales, ¿no? O prácticas de, por ejemplo, el mantra, cantar mantras, los mantras que
se recomiendan aquí, que son Krishna Guru, etcétera. Cantarlos diariamente forma parte de esa práctica conocida como sadhana. Entonces, hacer nuestro sadhana de mantras nos da esa facilidad, esa capacidad de poder obtener, ¿no? Conocimiento, ¿no? Obtener la capacidad y la capacidad de poder estar en un plano superior, ¿no? Y de poder generar resultados deseados, de desarrollar sadhana. Por ejemplo, la puya también, que es la adoración que yo les comentaba, esa adoración también de cierta manera es considerado un tipo de sadhana, ¿no? Entonces, la primera categoría de astrólogos son los astrólogos espirituales. Estos tipos de astrólogos, estos casos son prácticamente escasos, ¿no? Por no decir casi que no existen, pero sí, sí existen todavía. Aunque personalmente conozco maestros que realmente son practicantes de la espiritualidad, hacen muy bien lo que es la práctica, o sea, ejercen muy bien el conocimiento de la astrología védica y lo hacen con ninguna motivación personal, sino que lo hacen con motivaciones, pues más bien es con la finalidad el propósito del beneficio hacia otras personas. No, no lo hacen con una motivación personal de obtener algo. Entonces los astrólogos espirituales, que hay pocos y que todavía existen algunos, tienen esa capacidad, ¿no? De desarrollar el conocimiento de la astrología védica para ayudar a los demás. Luego tenemos, por ejemplo, los astrólogos académicos. Son astrólogos que pues se dedican al estudio, o sea, ustedes se puede decir que son astrólogos académicos, ahorita se encuentran en esa categoría, igual yo, porque somos el tipo de astrólogos que continuamos un estudio, ¿no? Y este tipo de astrólogos, por ejemplo, de una u otra manera, pues tienen la intención de colectar dinero, ¿no? Pueden hacer actividades astrológicas como interpretaciones de cartas, etcétera, o hacer algún tipo de servicio con respecto a la astrología para colectar dinero, para sustentar los estudios, para poder realizar mayores investigaciones. Y, por ejemplo, los astrólogos académicos, por lo general, es el tipo de astrólogos que son estudiantes, que a veces pues incluso tienen licenciaturas o doctorados en otras ciencias, ¿no? Pueden ser que algunos astrólogos pues sean ingenieros, arquitectos, sean abogados, etcétera. O sea, que tuvieron esa influencia, esa disposición de hacer estudios académicos, pues se les conoce como astrólogos académicos y por consiguiente pues tienen la facilidad, son personas inteligentes, tienen la facilidad de que el estudio de la astrología se les pueda dar y de esta manera ser buenos estudiantes y practicantes, ¿no? de la astrología, ¿no? Y bueno, esa sería la consideración con respecto a esa categoría de astrólogos académicos. Luego tenemos los astrólogos mercenarios. En esta categoría existen de tres tipos. Por ejemplo, los mercenarios son los que, por ejemplo, los que están bien entrenados y hacen predicciones acertadas, ¿no? Son astrólogos que pues, se han dedicado bastante bien a la adquisición del conocimiento, han desarrollado buenas prácticas y bueno, hacen predicciones, o sea, hacen lecturas muy precisas, muy acertadas y es un tipo dentro de la categoría de los mercenarios. Otro tipo de astrólogo dentro de esta categoría de mercenarios son los mal entrenados, los que no tienen un buen entrenamiento, que tienen muchos deseos, ¿no? Principalmente de obtener pratishta. Pratishta es una palabra sánscrita que significa reconocimiento. Entonces hay astrólogos dentro de este tipo de categoría que se consideran que para empezar no están bien entrenados, no, o sea, no han desarrollado bien sus conocimientos, su práctica, ¿no? Y bueno, no tienen la facilidad de hacer predicciones acertadas, porque como son indisciplinados, no han hecho buenas prácticas, no se han entrenado apropiadamente, porque justamente para que uno pueda entrenarse, uno debe de ser disciplinado, debe de llevar ciertas prácticas. Entonces, dentro de este tipo de los tres tipos de astrólogos mercenarios, el segundo que es
El que no está bien entrenado, por lo general busca reconocimiento, busca renombre, busca lo que se conoce como pratista, no ser muy reconocido, ¿no? Y este deseo de reconocimiento más que nada es para satisfacer una cuestión eh, que se relaciona al ego, ¿no? Como el ego de que yo soy, ¿no? Yo soy el que hace, el que es reconocido por toda la gente, ¿no? Pero eso no significa que realmente tengan la facilidad, la habilidad o la cualificación de hacer predicciones acertadas. Hay luego astrólogos que son muy ocultos, o sea, porque la astrología es una ciencia oculta y aparte los astrólogos se ocultan, no se dejan ver tan fácilmente y son del primer tipo, ¿no? Que están entrenados de manera muy disciplinada y de cierta manera pues tienen esa facilidad de hacer predicciones acertadas. Y el tercer tipo dentro de la categoría de los astrólogos mercenarios y el que se considera común en estos tiempos son los que a veces, bueno, no común, sino que a veces abunda un poco ese tipo de astrólogos, a veces tienen una influencia de ser un poco irrespetuosos hacia con los demás, ¿no? Y a veces pueden ser considerados un peligro para la tradición dentro de lo que es el conocimiento astrológico. O sea, que son muy negligentes, son personas que no tienen tacto para el trato con los demás, son personas que pueden ser groseros, a veces hasta patanes, y que tienen comportamientos inapropiados, ¿no? Ese es el tercer tipo, ¿no? Dentro de la categoría de los astrólogos mercenarios, que pues bueno, es lo que no, es algo que no deseamos, ¿no? Caer en esta categoría, ¿no? De ser groseros, ser negligentes, ¿no? Y que podamos, o que tengamos una tendencia a romper la tradición, pues en ese caso no se considera favorable. Luego viene otro tipo otra categoría, ¿no? O sea, en este grupo, dentro de lo que son los astrólogos inmorales, en este grupo se encuentran los astrólogos que no son capaces de mantener una tradición, sino por el contrario, o sea, solo van obteniendo conocimiento de la astrología por todos lados, sin cerciorarse que ese conocimiento que están obteniendo sea fidedigno, ¿no? Porque a veces se puede encontrar uno con conocimientos, pues que son interpretaciones de personas que justamente pueden ser del tipo de la categoría del tercer tipo dentro de la categoría de astrólogos mercenarios, que son incapaces, que son negligentes, que son patanes, que son groseros, ¿no? Entonces, el tipo de astrólogo inmoral rompe la tradición, no lleva una relación con un parámpara, ¿no? Con una sesión discipular y solamente van obteniendo el conocimiento por aquí y por allá sin cerciorarse de que ese conocimiento realmente sea fidedigno. Y esto lo hacen solo con el propósito de satisfacer su ego, ¿no? De pensar que entre más conocimiento se tenga, aunque el conocimiento no sea fidedigno, van a ser mejores, ¿no? Con respecto a lo que es la astrología. O sea, no es malo obtener conocimiento diverso, pero uno debe de cerciorarse, principalmente que ese conocimiento sea fidedigno y no hacerlo con el propósito y la finalidad de exaltar nuestro ego, ¿no? Entonces, cuando una persona llega a este punto, como astrólogo, a andar obteniendo conocimientos sin cerciorarse que sea fidedigno, lo hacen también con el propósito de sorprender, ¿no? De sorprender a las personas que son ingenuas. Entonces, en esta categoría, por lo general, estos astrólogos no están interesados en ver la astrología como una fuente de iluminación para alcanzar moksha, sino que a veces pueden verlo como una fuente, eh, digamos, para obtener otro tipo de deseo, ¿no? Pueden ver la astrología como una fuente para obtener beneficios materiales, pero están desprovistos del interés de que la astrología es una fuente que nos ayuda a alcanzar la iluminación moksha y que todo astrólogo, principalmente dentro de la astrología védica, pues debe de tener esa consideración, que la astrología no solamente es para ayudar a las personas a que puedan desarrollar moksha, que puedan
encontrar un camino espiritual, sino que uno mismo pueda llevar ciertas prácticas espirituales. Entonces, es parte de las, digamos, de los intereses, ¿no? Dentro de la categoría de los astrólogos inmorales. Entonces, con la consideración para ser un buen astrólogo es realmente interesarse en el desarrollo espiritual y no solo estar dedicado en solo hacer dinero o lograr fama, entre otras cosas, ya que si uno se vuelve un buen astrólogo haciéndolo, haciendo lo anterior, a esa persona no le faltará nada, o sea, siendo espiritual, haciendo las cosas bien, y naturalmente será reconocido, no hay necesidad de que busque la fama. Cuando un astrólogo hace las cosas bien, cuando es disciplinado, cuando está dentro de una línea de sucesión discipular, hace prácticas regulares, hace un estudio constante, pues va a desarrollar muchas habilidades, a ese astrólogo no le va a faltar nada y naturalmente será reconocido como alguien que realmente conoce la ciencia de la astrología del Yotish. Entonces, en ese caso, pues debemos de tener en cuenta esto y no caer, ¿no? En eso. No buscar fama, no tratar de sorprender a nadie, sino que ser más apacible, ¿no? Por eso la importancia de las cualidades, ¿no? Por ejemplo, Santa, ser pacífico, por ejemplo, Mridu, ¿no? Que es la macedumbre, ser tranquilo, ¿no? De no buscar fama, reconocimiento, ¿no? Y de esa manera el desarrollo, por eso la importancia del desarrollo de las cualidades, porque esas cualidades nos van a llevar a realmente ser grandes astrólogos. Entonces, esa es la consideración con respecto a los astrólogos mercenarios. Luego tenemos, por ejemplo, dentro de los inmorales, pues están los astrólogos Rahu. Dentro de los astrólogos Rahu, pues están justamente los astrólogos inmorales, ¿no? Están, por ejemplo, uno del tipo de astrólogos dentro de los mercenarios, ¿no? Que viene siendo principalmente, ¿no? Del tercer tipo, ¿no? Por ejemplo, dentro de la categoría de mercenarios, el tercer tipo de los astrólogos que son patanes, groseros, que no son considerados con las personas, etcétera, están dentro de la categoría de los astrólogos Rahu también. Entonces, los astrólogos Rahu, pues bueno, tienen una influencia de este nodo, que es el nodo lunar norte, y es un planeta, pues, que indica ciertos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los astrólogos Rahu son aquellos que adquieren la cualidad de este nodo, son influenciados por este nodo y actúan en relación a lo que representa Rahu. Entonces, este planeta manifiesta tres aspectos principales, que, bueno, uno de ellos serían los deseos obsesivos. Eso es lo que manifiesta el planeta Rahu. Uno se puede volver muy deseoso no solamente de lo material, sino que habíamos hablado antes, por ejemplo, de la fama, ¿no? Ser reconocido, como para exaltar características del ego. Entonces, deseos obsesivos. Uno se vuelve una persona con muchos deseos obsesivos. Luego, otra característica de Rahu es, por ejemplo, el engaño. Entonces, hay astrólogos, hay personas que se forman, que obtienen un poco de conocimiento de la astrología y sin tener consideración del conocimiento a mayor profundidad, que no han tenido ciertas prácticas, etcétera, pues utilizan lo poco que saben para engañar a la gente. Entonces, los astrólogos que están en ese nivel, que tienen poco conocimiento y lo utilizan para engañar a la gente, se les conoce como astrólogos Rahu. Y bueno, por ejemplo, otra de los aspectos de Rahu es el estado de shock. O sea, significa que dentro de esta categoría, este tipo de astrólogos son personas que cuando hacen predicciones, en vez de dar aliento a las personas, dar tranquilidad, los dejan en shock, ¿no? Porque a veces se vuelven astrólogos muy desequilibrados.
Por ejemplo, hay el tipo de astrólogos que a veces pueden desarrollar mucho fatalismo, ¿no? Pueden ser astrólogos muy fatalistas y ver la carta de una persona, hacer una predicción y decir, pues que todo está mal, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, hay una relatividad en eso porque dependiendo del karma, de la manifestación de la carta de una persona, puede haber cosas buenas y hay cosas también malas, ¿no? Que justamente la astrología, al notar esas cosas malas, los mismos sabios, Parásara, Jaimini, Brigu, etcétera, hacen referencia a que las cosas malas también deben de ser mencionadas a las personas, ¿no? Porque a través de ello, pues pueden tomar cartas en el asunto de cómo generar una mejoría con respecto a eso negativo que está en su carta. Pero con respecto a los astrólogos fatalistas que tienen una influencia de Rahu, pueden dejar en shock a una persona, dado a que todo lo que les puedan decir con respecto a su carta, pues pueden ser cosas que, no, esto es malo, cuando también pues tienen ciertas cualidades, ¿no? Entonces digo, es muy relativo porque sí hay cartas que luego vienen muy cargadas más hacia lo negativo que hacia lo positivo, o a veces hay cartas que vienen muy cargadas hacia lo positivo y lo malo es lo menos, ¿no? O sea, es poco. Entonces, no caer en esa categoría, ¿no? Y hay que aprender, ¿no? Por ejemplo, hay que tener mucho tacto, hay que saber de qué manera nosotros hablamos hacia las personas, porque justamente este tipo de categoría de los astrólogos Rahu son personas que pueden dejar en shock. Entonces, a lo mejor dentro de una lectura de carta astrológica, uno puede ver alguna combinación que puede indicar algo muy negativo, ¿no? Para la persona. Entonces, en este caso también tiene que ver en cómo se dicen las cosas, cómo uno presenta lo que uno puede ver en una carta astrológica para que la persona no pueda caer en shock, sino por el contrario, pueda tener la capacidad de discernir lo que se le está diciendo, pueda tomar cartas en el asunto y pueda mejorar esa condición. Entonces, el tipo de astrólogos rajos se engañan, dejan en shock, manifiestan deseos obsesivos, son personas que se intoxican, son personas que son inmorales, son personas, o sea, aquí en los astrólogos Rahu cabe todo lo negativo, ¿no? Y son engañadores, por ejemplo, una de las características principales de Rahu es el engaño, ¿no? Se vuelven engañadores. Entonces, por otra parte, Rahu puede indicar a una persona ambiciosa, ¿no? De cierta manera, Rahu indica una inclinación hacia el ocultismo también. Sin embargo, cuando uno deja la ética de lado, esa inclinación hacia el ocultismo se distorsiona, ¿no? Porque tanto Rahu y Ketu, que son dos planetas que pueden indicar el tipo de astrólogos, o sea, son dos categorías, ambos tienen una inclinación hacia el ocultismo. Pero en el caso de Rahu, las personas cuando se sitúan en esta frecuencia y que a veces hay una predominancia en su carta, hay personas que nacen bajo la influencia o muy influenciados con respecto a este nodo norte, que es el nodo de Rahu, son personas que pueden volverse inmorales. Y en este caso, hablando del ocultismo, retomando, son personas que pierden su ética, ¿no? De su inclinación hacia al ocultismo y eso se distorsiona, ¿no? Y crea astrólogos engañadores que inventan sus propias ideas y crean sus propios inventos, sus propios procesos, ¿no? Sus propias teorías y por lo general dejan en shock a los consultantes. Entonces, ellos, digamos que a veces, como son inmorales, por ejemplo, son adármicos, este tipo de astrólogos no aceptan maestros por lo general. O sea, no son capaces de aceptar a maestros, principalmente maestros espirituales o maestros de la astrología que estén dentro de una sucesión discipular y ellos quieren ser sus propios maestros. O sea, ser propio maestro significa que uno puede aprender, o sea, uno puede ser autodidacta, sí, uno puede obtener conocimiento, pero siempre es importante la guía, ¿no? La guía de maestros, ¿no? Por ejemplo, hay un maestro que se llama Srila Prabhupada, decía que cualquier persona puede tomar libros, por ejemplo, de arquitectura, ¿no? Ponerse a leer y leer
cientos de libros, y, ¿cómo se dice? Y creerse arquitecto, pero la necesidad de que exista un maestro te avala, ¿no? Te da la capacidad de que alguien te asesora, que alguien te observa, que alguien ve cómo es tu proceso, tu aprendizaje y pueda decir, bueno, sí, esta persona realmente está capacitada para desarrollar ese conocimiento, impartirlo, para ejecutarlo. Entonces los astrólogos Rajo por lo general pues crean sus propios procesos, que es algo muy peligroso, ¿no? Porque se distorsiona. O sea, imagínense un conocimiento que ha sido otorgado a través de muchos años, de miles de años, incluso desde la misma manifestación, creación material, un conocimiento que viene desde esos tiempos y que tuvo una manifestación escrita y que ha sido transmitida en una sucesión y que de repente pues alguien cree su propio proceso, sus propios conocimientos, sus propias ideas, sus propias teorías, pues ya ahí pues está cayendo en el engaño, ¿no? No solamente en el engaño hacia los demás, sino que uno mismo se está engañando. Entonces los astrólogos Rahu por lo general tienen una inclinación a desarrollar actividades tántricas, actividades relacionadas a cosas oscuras, ¿no? Pero de manera negativa. Por ejemplo, la brujería, la magia negra, la santería, todo eso son herramientas que utilizan para justamente desarrollar sus propios procesos, ¿no? Crear sus propias teorías y hacen sus propios procesos como tal, ¿no? Pero bueno, lo hacen de manera negativa, ¿no? Entonces, esa es una de las características de Rahu y cómo nosotros podemos evitar esa influencia de caer bajo la influencia de esta categoría, pues es el desarrollo de las cualidades, ¿no? Si no podemos realizar las 26 cualidades, ¿no? Kripalu, Akrita Roda, Satyashara, Shama, Nidosha, Bandaya, Mridu, Suchi, Akinchana, Sarvo Pakaraka, Shanta, Krishnaika Sharana, Akama, Anija, Shtira, Vitashat Guna, Mittabuk, Apramata, Manada, Amani, Gambira, Karuna, Maitra, Kavi, Daksha y Mauni. Si nosotros desarrollamos estas cualidades, vamos a estar fuera de la categoría de astrólogos Rahu. O simplemente desarrollar veracidad, conocer las escrituras, estar libres de envidia y ser espirituales. Y de esa manera vamos a estar protegidos como astrólogos y vamos a estar fuera de esta categoría de los astrólogos Rahu. Por otra parte, bueno, tenemos entre un astrólogo Rahu y un astrólogo Ketu, significa que Rahu y Ketu son opuestos, son nodos que están en oposición, que son los nodos lunares, y bueno, dentro de esta categoría de los nodos, el astrólogo Ketu es considerado mucho mejor, ¿no? Ya que carece de todo lo que representa Rahu. Todo lo que son astrólogos Ketu son naturalmente buscadores del conocimiento fidedigno, buscan la verdad, son personas que están dentro de una tradición, son muy inclinadas al misticismo, son personas que hacen sadhana, prácticas, meditación, canto de mantras, puya, hacen sadhana, hacen prácticas regulares y de esa manera se mantienen en un estudio fidedigno, ¿no? Dentro de una sucesión discipular. Entonces, por ejemplo, al igual que Rahu, habíamos dicho, Ketu, son el tipo de astrólogos que se encuentran atraídos por el ocultismo. Pero a diferencia de los Rahu, los Ketu no crean sus propios procesos, no inventan, ¿no? No inventan nada y son considerados astrólogos que descienden de una tradición de maestros a discípulos, que se conoce como el Parampara. Entonces, los astrólogos Ketu son el tipo de astrólogo al cual uno debe de aspirar, ¿no? De cierta manera, porque de esta manera, al desarrollar cualidades, conocimientos y habilidades como astrólogo Ketu, uno va a estar en una dimensión en la cual se puede entender el karma de las personas con mayor facilidad. No solo de los principios, ¿no? Que uno aprende para poder interpretar la carta astrológica, sino que uno desarrolla ya una visión trascendental, una visión donde uno puede conocer a mayor profundidad lo que manifiesta, lo que una persona viene trayendo de vidas pasadas.
Y bueno, así como existen tipos de astrólogos, también existen tipos de consultantes. Debemos conocer esas categorías porque, pues bueno, hay personas que vienen a realizar consultas con ciertas influencias, ¿no? Por ejemplo, existen consultantes del tipo sincero, el crédulo, el escéptico y el materialista, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a encontrar estos 4 tipos principalmente de consultantes y vamos a conocer cómo es su actitud o su comportamiento. Entonces, un aspecto importante para los consultantes es el de realizar preguntas de forma humilde, ¿no? Para ser contestadas también con humildad. O sea, la disposición de un consultante cuando viene hacia nosotros, pues debe de venir pues, con mucha humildad, ¿no? Para que de esa manera, pues las respuestas puedan ser respondidas con mucha humildad. Entonces, algo importante para un astrólogo es evitar dar predicciones a personas que vienen con una actitud de desafío, porque cuando vienen personas hacia uno con una actitud de desafío, por lo general es para desaprobar, ¿no? Nuestro conocimiento, ¿no? Para desaprobar la astrología. Y cuando vienen con esa actitud de desafío es para probarnos. Entonces, no significa que no tengamos el conocimiento, sino que a través, en algunos casos, cuando por ejemplo, hay tipo de consultantes que son escépticos, uno utiliza el conocimiento, todo el conocimiento que uno pueda tener, para que la persona a través de ejemplos, ¿cómo se dice? Ejemplos ya como más, ¿cómo se puede? Más prácticos, ejemplos prácticos, pueda ya no ser escéptico, que pueda creer en la astrología. Pero en el caso de las personas que vienen con una actitud de desafío, es mejor evitar, ¿no? Porque uno puede tener el conocimiento y responder las preguntas que pueden ser desafiantes de un consultante o de una persona que pueda hacer preguntas. Uno puede tener el conocimiento, pero solamente es un desgaste de energía, porque son personas que, por lo general, cuando son desafiantes, son ateos. Entonces es muy difícil que puedan creer en la ciencia astrológica, aunque uno tenga los argumentos, uno tenga el conocimiento. Entonces, en este caso es mejor evitarlos, ¿no? Porque uno no llegaría a nada. En el caso de los escépticos, también es el tipo de consultantes que son un tanto, se puede decir que son ateos, por eso no creen, son muy escépticos. Por lo general son ateos y en ellos sí uno puede, ¿cómo se dice?, utilizar todo el conocimiento práctico para que ellos puedan darse cuenta que la astrología es funcional. Pues en este caso, evitar, ¿no? Porque sí, siempre van a llegar personas a uno para querer probar, ¿no? Con esa finalidad, con ese propósito. Entonces, por ejemplo, tenemos a los consultantes, que son los buscadores sinceros. Este tipo de consultantes es un tipo de persona centrada, ¿no? La cual sabe qué es lo que quiere en su vida, sabe, es un tipo de persona que a lo mejor tiene un desarrollo espiritual, es filosófico, ¿no? Que es ¿cómo se puede decir? Que es muy que cree, ¿no? Es una persona que tiene la capacidad de poder entender la astrología, ¿no? Con profundidad, puede entender su karma, entiende el karma, cree en Dios. Eh, entonces, al entender, al tener una base filosófica, espiritual, este tipo de astrólogo puede responderse muchas de las preguntas que no ha podido responder a través de la astrología, ¿no? Preguntas que se ha planteado sobre su propia vida y sobre sí mismo, ¿no? Entonces, a través de la astrología, el buscador o el consultante sincero se va a responder preguntas que no ha podido por sí mismo responderse, ¿no? Sobre su proceso, digamos, sobre su propia vida, sobre sí mismo, ¿no? Entonces, este tipo de consultante es respetuoso y por lo general
fluye muy bien, ¿no? Cuando se hacen consultas con este tipo de consultantes. Luego, por ejemplo, el crédulo es bien, pero es el tipo de consultante que dan su fe de manera muy ciega, ¿no? Entonces, él es el tipo de persona que cree en todo lo que le dicen. Imagínense si un consultante de este tipo, el crédulo, cayera en manos de un tipo de astrólogo rajo. Entonces, en ese caso, pues sería pues una pena, ¿no? Tanto principalmente para el consultante, porque a lo mejor ese tipo de consultante, que es el crédulo, viene con buenas intenciones y se encuentra con un tipo de astrólogo Rahu, y este que es el consultante crédulo va a creer en todo lo que le diga a esa persona, todo lo que le dicen, va a aceptar todo lo que le pueda decir ciegamente ese tipo de persona. Entonces, en este caso, los crédulos pues no tienen en cuenta qué tipo de astrólogo está interviniendo. Y bueno, por otra parte, los crédulos, o sea, desarrollan mucho, ¿cómo se dice? Mucha dependencia de la astrología. El tipo de astrólogo crédulo. Se vuelven muy dependientes de la astrología para cada cosa, cada momento, ¿no? Incluso si van a salir nada más aquí a comprar algo a la esquina y ya quieren consultar, ¿no? La astrología. Es un decir, ¿no? Entonces se vuelven muy dependientes. Y en este caso, como que cuando se vuelven muy dependientes de la astrología, pierden el sentido de su libre albedrío. O sea, ahí como que se pierde esa capacidad de elección, de elegir también, ¿no? Porque, digamos, se vuelven dependientes de la astrología a cada momento y no son conscientes que poseen un libre albedrío y que también existe una voluntad divina, ¿no? Por más que a veces uno se pueda regir por la astrología, hay una voluntad divina que pues influye en nuestro karma y que queramos o no, esa voluntad divina puede hacer que algo acontezca, incluso utilizando otros métodos, ¿no? Incluso la misma astrología, porque estamos destinados a vivir un acontecimiento específico particular y eso no depende ya de nosotros, sino que ya depende de una voluntad divina. Entonces, aquí en el tipo de consultantes crédulos que creen todo, digamos, se vuelven dependientes, pueden caer en garras de engañadores y por otra parte pierden su libre albedrío, ¿no? Luego tenemos el escéptico. Por lo general este tipo de personas llegan por alguna motivación de alguien, o sea, como que alguien le dice, no, pues ve, yo te regalo tu carta astrológica, pero son escépticos, a lo mejor no creen, solamente llegan porque, pues bueno, por el buen gesto del amigo, la amiga, ¿no? Que les regaló, ¿no? La carta, ¿no? Y no necesariamente por su propia voluntad llega, o sea, por alguna circunstancia u otra llegan estos tipos de consultantes que son escépticos. Y bueno, estas personas son escépticas porque creen que ellas son controladores de su propio destino. O sea, ellos piensan que, o sea, sí, en cierta manera, nosotros tenemos control sobre nuestro destino, pero debemos tener en cuenta que hay también una voluntad divina y que hay un karma detrás, ¿no? Hay un libre albedrío, ¿no? Ese libre albedrío, pues es una cuarta parte de un 100% y hay una voluntad divina, ¿no? También. Entonces, no estamos regidos por esa voluntad divina y por ese libre albedrío. Entonces, esa voluntad divina puede indicar que no necesariamente tenemos el control total sobre nuestra vida. Entonces, el escéptico a veces cree eso, ¿no? Se creen controladores de su propio destino. Entonces, sin embargo, este tipo de consultantes pueden llegar al punto de creer en las predicciones del astrólogo al momento de comprobar ciertos aspectos de su propio karma. O sea que el escéptico, como les decía, el astrólogo puede utilizar su conocimiento para dar ejemplos prácticos que coincidan con el karma de esa persona y solamente de esa manera el consultante escéptico puede creer en las predicciones de un astrólogo, ¿no? Entonces, en estos casos, el astrólogo debe usar todo su conocimiento para eliminar escepticismo en esas personas. Luego tenemos el consultante, el materialista. Este tipo de consultante se considera uno de los más bajos
porque se acercan principalmente solo para, justamente como decía, probar a los astrólogos, ¿no? Para desafiar, aunque el astrólogo presente evidencias tangibles de que la astrología es funcional, este grupo de personas está dentro de la categoría de los ateos, que niegan la existencia de Dios y del karma y no creen. Entonces, uno como astrólogo debe evitar este tipo de personas. Materialistas no significa que tengan cosas materiales, sino que están tan envueltos en el materialismo y no creen en Dios, no creen en el karma, ¿no? Y bueno, uno debe de evitar este tipo de personas, ¿no? Y principalmente si uno no tiene conocimiento de la mayoría de las ciencias, ¿no? De todas las ciencias astrológicas y demás. Entonces son también, así como existen categorías de astrólogos, existen categorías de consultantes. Y bueno, vamos a entrar a la parte de las combinaciones planetarias que manifiestan los astrólogos. Por ejemplo, en este punto hablaremos sobre esas combinaciones. Por lo general, los planetas que se llegan a considerar para el estudio de la influencia que un astrólogo pueda tener, pues es el planeta Júpiter, planeta Mercurio y Ketu. Hay más planetas, Saturno mismo, ¿no? También es un planeta que que es considerado el planeta de las ciencias ocultas, pero estos son los planetas Caraka, ¿no? Caraka significa indicador, planetas Caraka de la astrología. Entonces, de la astrología, no solamente de la astrología, sino de las matemáticas, de la ciencia médica y de los diferentes tipos de estudios materiales y espirituales. Entonces, por otra parte, digamos que el sabio Parasa Muni nos dice que la casa 8 tiene que ver mucho con la astrología, es la casa del ocultismo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, uno de los principios fundamentales, principales o que Parasa Muni establece es que una casa 8 influenciada a través de ciertos planetas puede otorgar esa capacidad, eh, esa habilidad de personas que tienen la habilidad de desarrollar el conocimiento astrológico. Entonces la casa 8 representa una dimensión sutil, porque es una dimensión donde se percibe, por ejemplo, el karma de las vidas pasadas. Por ejemplo, la casa 8 en la astrología indica la muerte, indica lo oculto, indica obstáculos, indica el karma de vidas pasadas. Entonces es una dimensión muy sutil, por eso se considera una casa muy importante dentro de las combinaciones de los buenos astrólogos, la casa 8, y que debe ser analizada, ¿no? Y bueno, en este caso, la casa 8 es una casa, se puede decir, de muy sutil, de una dimensión muy sutil que no es percibible por el ojo humano, ¿no? Y es la sección donde se produce el karma. Es muy difícil de entender. El karma es muy difícil de entender para muchas personas. Entonces, por otra parte, en el Brihat Parasara Hora Shastra, Parasara Muni, para la astrología, dice que una persona que nace con el regente de su ascendente en la casa 8, la persona se volverá experta en las ciencias ocultas y será capaz de ver esas dimensiones sutiles que son representadas por esta casa, que es la casa del karma de las vidas pasadas, ¿no? Sin embargo, la casa 8 puede ser vista desde otros puntos de referencia, ¿no? No solamente desde el ascendente, pero que es el primer indicador. Entonces, una persona, ustedes, ¿no? Deben de analizar su casa 8. Si su casa 8 hay planetas, bueno, eso ya puede indicar una influencia para tener apertura hacia esa dimensión, pero puede ser en un cierto nivel. Lo más importante con respecto a la casa 8 es que el planeta que rige su signo ascendente se encuentra en la casa 8. Hay 12 ascendentes diferentes y cada uno tiene una influencia planetaria. Por ejemplo, tenemos el ascendente Aries, que está regido por Marte, el ascendente Tauro regido por Venus, Géminis regido por Mercurio,
Cáncer regido por la Luna, Leo regido por el Sol, Virgo regido por Mercurio, Libra regido por Venus, Escorpio regido por Ketu, Marte, Sagitario regido por Júpiter, Capricornio regido por Saturno, Acuario regido por Saturno y Rahu, y Piscis regido por Júpiter. Entonces, cada signo tiene una regencia planetaria que acabamos de mencionar. En este caso, por ejemplo, se da el ejemplo de una persona que nace bajo la influencia del ascendente Géminis. Entonces, esta persona que tiene el ascendente Géminis, su planeta regente es Mercurio. Entonces, en este caso se da el ejemplo que Mercurio se va a la casa 8, que vendría siendo en el signo de Capricornio. Entonces, esta combinación indica que esta persona puede desarrollar esa habilidad, ¿no? De desarrollar ciencias ocultas, ¿no? Y que tendrá la capacidad de ver esas dimensiones sutiles, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la casa 4 puede ser vista desde de otras dos perspectivas, principalmente dos puntos de referencia que se consideran en relación a la casa 8 son la casa, la casa 4 y la casa 10, ¿no? La casa 4, por ejemplo, indica los estudios generales, ¿no? Y digamos, planetas, como decía, la casa 8 puede ser vista de diferentes perspectivas. Entonces, la casa 8 también se analiza desde la casa 4 y se analiza desde la casa 10. Entonces, por ejemplo, la casa 4 se cuentan 8 casas desde ahí y ese va a ser un punto de referencia que en este caso vendría siendo la casa 8 de la 4, desde el ascendente sería la 11. Entonces, si alguien tiene planetas en la casa 11, o si el regente de la 4 se va a la casa 11, o si el Sol y la Luna y el planeta Atmakaraka, que es algo que vamos a aprender más adelante, se encuentran en casa 11, significa que la persona en algún momento de su vida tendrá dedicación hacia las ciencias ocultas, dedicará su tiempo, su energía al estudio de las ciencias ocultas. Y bueno, en el caso de la casa 10, que indica la profesión, que indica el trabajo, esta casa indica que la persona trabajará en relación a las ciencias ocultas. Si el regente de la 10 se va a la casa 8 desde la 10, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que sería el signo de Libra. Prácticamente desde el ascendente sería la 5. Entonces, si alguien tiene el Sol, igual la Luna, el planeta Almacara, casi el regente de la 10 se va a la casa 5, significa que la persona trabajará, se dedicará profesionalmente a las ciencias ocultas. Entonces, estas son algunas de las combinaciones que ustedes deben de analizar, por eso tienen su carta. Los que no, pues díganme y se las envío. Primero, regente del ascendente casa 8. Si no, si hay planetas, bueno, hay una apertura para el poder conocer esa área de lo sutil, ¿no? Entonces, casa 8, desde la 4 sería la 11. Sol, Luna, planeta Macaraka, regente de la 4 en la 11, indica que la persona en algún punto de su vida hará estudios astrológicos o sobre las ciencias ocultas. Y la casa 10, la casa 8 desde la casa 10, que es la 5 desde el ascendente, si el regente de la 10 se va a la 5, a la casa 8 desde la 10, o está el Sol, la Luna o el planeta Macaraka, quiere decir que esa persona se dedicará en algún punto de su vida a nivel profesional, laboral, a lo que viene siendo la astrología. Luego otro principio que se establece dentro del Brihadarashara Shastra, en esta escritura se menciona que si una persona nace con Ketu en el ascendente o en sus trinos, trino significa que, por ejemplo, siempre en la casa 1, 5 y 9 forman un trino, forman un triángulo, independientemente de cualquier punto de referencia que se pueda tomar. Por ejemplo, el trino también puede ser desde la casa 10, ¿no? Sería la 10, la 2 y la 6, se forma un trino, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, se forma el trino desde el ascendente, que sería la 1, 5, 9. Eso sería un trino, eso se conoce como un trino. Entonces, una persona que nace con Ketu en la casa 1 o 5 o 9, ¿no? Significa que la persona se volverá un experto en astrología.
porque Ketu habíamos dicho que indica a los astrólogos también. En el caso de Rahu puede indicar también la influencia de las ciencias ocultas en estos trinos, pero en este caso se puede, como hay una predominancia de Rahu, se puede volver como muy inclinado a desarrollar esa categoría, ¿no? de ser un astrólogo Rahu. Entonces, Ketu en casa 1, 5 o 9 desde el ascendente, si alguno de ustedes analiza su ascendente desde donde sea, ascendente Piscis, Capricornio, su ascendente se vuelve 1 y de ahí cuentan 5 casas, desde su propio ascendente también cuenta, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si en la 1, 5 o 9 desde su ascendente está Ketu, significa que pueden ser expertos en astrología. Esa es otra consideración. Luego tenemos, por ejemplo, si Mercurio y el regente de la casa 2 están fuertes o ocupan casas angulares se consideran la 1, 4, 7 y 10 desde el ascendente. Significa si Mercurio y la Luna están fuertes o ocupan casas angulares, también da una influencia de que las personas puedan desarrollar las habilidades de la astrología. La otra es que, por ejemplo, si Venus está exaltado en la casa 2, esto de exaltación, debilitación y domicilio se conoce como dignidades en la astrología occidental. Entonces, por ejemplo, se dice que Venus tiene un signo donde se exalta, al igual que todos los otros planetas tienen sus signos de exaltación, de debilitación y de domicilio. O sea, su dignidad de Venus, de exaltación, es Piscis. Entonces, para que se cumpla este principio de Venus exaltado en casa 2, aplica únicamente para los ascendentes Acuario. Entonces, si Venus está exaltado en casa 2 y por otra parte está, ¿cómo se dice?, acompañado de un planeta benéfico, ya sea Júpiter, Mercurio, Venus, Sol, Luna, significa que la persona también tendrá una influencia muy positiva, muy favorable hacia las ciencias ocultas. Entonces, significa que la persona, el nativo, se volverá astrólogo. Entonces, de todos estos principios que estamos analizando, regente del ascendente en la 8, regente de la 4 en la 11, Sol, Luna, Atma Karaka, regente de la 10 en la casa 5, Sol, Luna, Atma Karaka, ya son combinaciones planetarias que otorgan cualificaciones o cualidades para desarrollar la astrología. Luego, si agregamos que a lo mejor en el ascendente o en las casas 5 o 9 está Ketu, o si luego el ascendente es, por ejemplo, Acuario y tiene Venus más un benéfico o solo Venus exaltada en casa 2, también da una disposición favorable. Si Mercurio o la Luna están bien ubicados, exaltados, en una buena dignidad, o en casas angulares desde el ascendente, también es otra combinación. Cada una de las combinaciones, porque un astrólogo no solamente puede poseer una de estas combinaciones, que a veces se cumplen varias, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener regente del ascendente en la casa 8, puede tener Ketu en el ascendente en casa 5 o en casa 9. Uno puede tener, por ejemplo, una casa 2 fuerte, que es algo que se considera también las combinaciones de los buenos astrólogos, es que tengan una casa 2 fuerte. Por otra parte, por ejemplo, los ascendentes, de todos los ascendentes, el ascendente que otorga a los mejores astrólogos es el ascendente Acuario. Una persona que nace bajo la influencia de Acuario ya naturalmente va a tener una disposición también a desarrollar mucha habilidad y mucha facilidad con respecto a la ciencia de la astrología. Entonces uno va aumentando, imagínense, ascendente Acuario, el regente se va a la 8 que sería Virgo, Mercurio fuerte en casa angular, luego tenemos Venus exaltado en casa 2. O sea, estas combinaciones, entre más tenga uno, significa que uno se va a volver más hábil, ¿no? Luego hay otro principio, otras combinaciones en el Bhavarta Ratnakara. Se explica que las siguientes combinaciones otorgan habilidades en astrología. Por ejemplo, una persona que nace con Mercurio en casa 4
da habilidades astrológicas, aunque, ojo, ahí puede generar una influencia de debilitación con respecto a Mercurio. O sea, da habilidades astrológicas, pero se debilita Mercurio y se debilita la casa 4, porque es una posición de muerte para Mercurio, la casa 4, pero da habilidades astrológicas. Entonces, Mercurio en la casa 4, desde cualquier ascendente, otorga habilidades astrológicas. Luego, Sol y Mercurio, más Rahu en casa 5, eso, por ejemplo, significa que la persona será un erudito en la astrología, porque la casa 5 indica los estudios. Entonces, Sol, Mercurio, da erudición en la astrología. Por ejemplo, si nosotros vemos esta carta, por decir así este ejemplo, el ascendente es Géminis. Y por ejemplo, la combinación Sol-Rahu o simplemente Rahu ya genera una debilitación hacia el Sol y hacia Mercurio. Luego el Sol, como es en casa 5, porque el ascendente es Géminis, está en Libra, se debilita también. O sea, puede generar influencias negativas en otros sentidos, pero esta combinación Sol-Mercurio-Rahu en casa 5 da erudición. O sea, erudición significa que se vuelven muy estudiosos, con mucho conocimiento de la astrología. Luego otro principio dice que si uno tiene Sol, Mercurio en casa 2 y al mismo tiempo Saturno aspecta al Sol y Mercurio en casa 2, la persona desarrollará muchas habilidades en la ciencia de la astrología, ¿no? Sol, Mercurio, casa 2 y al mismo tiempo aspectado por Saturno. Eso lo vamos a conocer más adelante en las aspectaciones planetarias. Estos son unos ejemplos. Esta es otra combinación que da habilidades. Luego, planetas en casa 8, en casa 12, casa 8 o casa 12, también otorga actividades. Más bien aquí, lo que activa son las percepciones extrasensoriales. Cuando una persona nace con planetas en la 8 o en la 12, la persona puede desarrollar una percepción extrasensorial. Eso es muy positivo. Y bueno, también hay una consideración dentro de las constelaciones de la astrología, que existen 27 constelaciones que inician desde el signo de Aries y terminan en el signo de Piscis. Existen 27 constelaciones y cada una de estas constelaciones tiene una regencia de un planeta. Entonces, cada constelación tiene una longitud de 13 grados 20 minutos. El de grados iba acá, lo puse mal. 13 grados 20 minutos. Entonces, cada 13, 20 minutos hay una constelación, ¿no? Que suman los 360 grados. Entonces, la primera constelación que inicia en Aries es una constelación que se llama Ashwini y su longitud es 13 grados 20. Si una persona, independientemente de cualquier ascendente, tiene planetas o algún planeta entre el grado 0 y 1320 de Aries, significa que ese planeta o planetas están dentro de esa constelación que se conoce como Ashwini. Entonces, esta constelación es una constelación que otorga, que da características no solamente de la astrología, sino que también puede hacer que las personas puedan volverse muy hábiles, que puedan volverse con mucha capacidad dentro de la ciencia médica también, porque hay una consideración detrás con respecto a esta constelación, porque representa a dos hermanos que se conocen como los Ashwini Kumar y son preceptores de la ciencia de la medicina ayurveda. Por otra parte, tenemos el planeta Rahu, también es conocido que ocupa un rol muy importante dentro de las combinaciones planetarias en los astrólogos. Rahu es considerado el Karaka de la especulación. Karaka es una palabra que significa indicador, entonces se conoce como el indicador de la especulación. Entonces cumple un rol, un papel muy importante dentro de las combinaciones planetarias, porque si hay una influencia predominante del planeta Rahu, aunque existan las otras combinaciones, puede haber una tendencia o la persona, el estudiante, el astrólogo puede caer, ¿no? Sin darse cuenta incluso en la especulación. Entonces debemos analizar la predominancia de los diferentes planetas
Por ejemplo, si Rahu es predominante en una carta de algún astrólogo, esa persona tendrá una inclinación hacia la especulación. Entonces, otra de las cosas a considerar en una carta de un astrólogo es en que Mercurio y casa 2 deben de estar fuertes. La casa 2 y Mercurio en una carta astrológica deben de ser fuertes. Entonces, ustedes con estos principios, que son algunos, si poseen algunos de estas combinaciones dentro de su carta, significa que se les puede desarrollar la habilidad de poder obtener conocimientos ocultos, ¿no? Desarrollar la ciencia de la astrología, ¿no? Entonces, Rahu es un planeta muy importante que debe ser, por ejemplo, si uno tiene la influencia de Rahu, por ejemplo, en la casa 10, en la casa 5, en la casa 8, en la casa 1, hay una predominancia de Rahu, principalmente si está en casa 1, porque indica nuestra naturaleza interna. Entonces, podemos tener una influencia hacia la especulación. Entonces, uno puede contrarrestar ese efecto de Rahu. Si llegara alguien a tener una predominancia de Rahu, se pueden hacer actividades que son opuestas a Rahu. Por ejemplo, Rahu indica el ateísmo, entonces uno puede desarrollar fe, uno puede hacer actividades espirituales, uno puede hacer pues ciertas acciones que puedan contrarrestar la influencia del planeta Rahu y de esa manera no ser víctimas de la influencia de este planeta. Pues estas son las generalidades con respecto a las combinaciones planetarias, los tipos de consultantes, tipos de astrólogos y todo lo que representa. Es muy importante, yo sí considero muy importante el desarrollo de ciertas cualidades, ¿no? Ser una persona espiritual, creer en Dios y de esa manera pues hacer sadhana, actividades diarias que de cierta manera puedan influenciar positivamente para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, no solo espiritual, sino también dentro de la ciencia de la astrología. Pues listo, ¿alguna duda, pregunta? ¿Alguien por ahí? Todo bien, maestro. No, Priya, gracias. Gracias, Priya. Pues, Gracias. si no hay dudas o preguntas, pues bueno, aquí terminamos la clase. De todos modos, pues es importante que vean su carta para ver si poseen esas combinaciones y si no, pues no se desanimen de todas formas. Pues siempre es bueno aprender el conocimiento, las diferentes vedangas, ¿no? Las diferentes ciencias auxiliares dentro del conocimiento védico y de una u otra manera, pues pueden desarrollar mucha habilidad. Pues listo, si no hay dudas, preguntas. Yo tenía la pregunta de que la cuenta se hace desde la ascendente, sería la 1, como está en la carta. ¿Quién es? Uzi. Hola, Uzi, ¿cómo estás? Hola, bueno. Entonces la cuenta se hace desde el ascendente, donde está el ascendente es la casa 1. Así es. Ah, ok. Sí. En el caso de la mayoría de las combinaciones son desde la casa 1, a excepción de la casa 4 y la casa 10, que por ejemplo la casa 4 indica personas que pueden realizar estudios en algún punto de su vida, se analiza la casa 8 desde la 4, y personas que se dedican a laborar con respecto al tema de la astrología, la casa 10 se cuenta la casa 8 desde la 10. Pero de ahí en fuera, todo tiene que ver con el ascendente, casa 2 desde el ascendente, Ya, ok. todo. Ah, ok. Vamos a revisar cartas. Sí, y pues no desanimarse, solamente pues bueno, yo personalmente sí tengo varios, afortunadamente en mi carta sí tengo bastantes indicadores. Entonces, principalmente esos indicadores de esos planetas que se puedan posicionar
en estas combinaciones planetarias también tienen un momento en el que se pueden activar con mucha fuerza o que pueden activarse en un periodo de la vida. Por ejemplo, si una persona que nace con el ascendente Acuario, su planeta regente principal es Saturno. Si se va a Virgo sería la casa 8. Entonces significa que la persona puede tener mucha habilidad, mucha capacidad de desarrollar la astrología y tener mucha percepción dentro del campo sutil. Pero, por ejemplo, si en un punto de la vida de esa persona se activa el periodo de Saturno, en ese momento específicamente se puede activar con mucha fuerza esa capacidad de percepción en ese campo o en ese plano sutil y desarrollar con mayor facilidad la astrología. Entonces, también se puede sincronizar con respecto a los tránsitos y los periodos planetarios. Entonces, pues ahí chequen su carta y bueno, nos vemos el siguiente sábado. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hoy es Gracias, Priya. hoy es un día muy especial, se celebra Radhastami. Es la Radhastami o Radharani, es la consorte de Krishna en la cultura védica. Es muy bueno para hacer austeridades, justamente es una de las actividades que nos va a ayudar a desarrollar intuición acertada, hacer algún tipo de austeridad, ayuno, cantar mantras. Radharani es la consorte de Krishna, que es la energía interna que otorga placer trascendental a las almas. Entonces, pues muchas gracias, que estén muy bien, cuídense mucho y bueno, Gracias, Priya. contacto. Bye.